Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila. Hoy vamos a preparar unas lentejas con chorizo, un guiso tradicional que no puede faltar en tu recetario. Para comenzar a elaborar nuestras lentejas con chorizo, lo primero que tenemos que hacer es lavar las lentejas. De este modo eliminaremos las impurezas que éstas puedan tener. A continuación preparamos las verduras que lleva nuestro guiso. Empezamos picando el ajo muy fino. Recuerda que al final del vídeo tienes los ingredientes y las cantidades para esta receta. Seguimos con la zanahoria, que la cortamos en cubitos pequeños. Después iremos con la patata, que no la vamos a cortar, sino que la vamos a chascar. Para ello solo tenemos que introducir el cuchillo ligeramente en la patata y haciendo un poco de presión romperemos. De este modo los trozos de patata soltarán más almidón a medida que se cocinen, ayudándonos a espesar el caldo de nuestras lentejas con chorizo. Seguidamente picamos la cebolla, también en cubitos pequeños. Cortamos también el chorizo ahumado. Esto lo haremos en rodajas de 1 centímetro de grosor más o menos. Seguimos haciendo el sofrito. Para ello vamos a poner en una olla 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva a fuego suave. Cuando el aceite esté ligeramente caliente, añadimos el ajo picado y lo cocinamos durante 1 minuto. Le añadimos también en ese momento una hoja de laurel. Después agregamos la cebolla picada y la cocinamos hasta que esté transparente. Cuando esto suceda, añadimos los cubitos de zanahoria. Y continuaremos cocinando durante 2 o 3 minutos, removiendo de vez en cuando. Pondremos las rodajas de chorizo en nuestro sofrito, para que se vaya cocinando todo con la grasita que éste va a ir desprendiendo. Después añadimos el pimentón y removemos rápido para que no se nos queme. Agregamos entonces las lentejas y las dejamos sofreír durante 2 minutos, removiendo todo de vez en cuando. Le ponemos en ese momento el agua a nuestro guiso. Recordad que también podéis utilizar caldo de carne o verduras. Continuamos cocinando durante 25 minutos con la olla tapada. Transcurrido este tiempo destapamos el guiso, que habrá reducido y se habrá concentrado todo su sabor. Añadimos la patata chascada y de nuevo seguimos cocinando durante 20 minutos, pero esta vez a fuego suave. Probamos las lentejas con chorizo y rectificamos de sal si fuese necesario. Una vez hayamos cocinado la patata, dejamos reposar las lentejas entre 5 y 10 minutos, fuera del fuego antes de servirlas. Coméntame cómo haces tú las lentejas con chorizo. Si esta receta te ha gustado, compártela y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta. ¡Hasta la próxima!